Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo comenzamos las valoraciones ácido-base. En este primer vídeo vamos a dar los fundamentos básicos de esta técnica y en un segundo vídeo pues ya nos meteremos más en profundidad en la misma. El pH de una disolución puede determinarse con exactitud mediante un pHímetro. De manera menos precisa se emplean los indicadores ácido-base. Un indicador ácido-base es una sustancia natural que presenta colores diferentes en función del pH del medio. Normalmente su forma ácida y su forma básica conjugada presentan dos colores netamente diferentes. Cuando un indicador cambia de color, este hecho se denomina viraje del indicador y siempre se produce en un rango reducido de pH. Normalmente ese rango de pH, como veremos, es de 2 unidades. Un indicador normalmente es una sustancia orgánica, normalmente un ácido débil, que posee dos formas coloreadas en función del pH del medio. Por ejemplo, si la forma ácida del indicador HIN es amarilla y nosotros tenemos que la forma básica del indicador es roja. Si estamos en medio básico, entonces el equilibrio estaría desplazado hacia esa forma roja y veríamos el indicador en forma roja. Sin embargo, si nosotros variamos la concentración de protones, es decir, vamos añadiendo protones al medio, llegaremos a conseguir que el indicador, la forma ácida y la forma básica estén prácticamente igualadas, esta forma y esta forma, y me daría un color intermedio entre el rojo y el amarillo, que sería el color naranja. Estamos hablando de este indicador que tuviera esos dos colores, rojo en la forma básica y amarillo en la forma ácida conjugada. Si nosotros seguimos aumentando los protones del medio, pasaría a amarillo, que es el color de la forma ácida conjugada, y el equilibrio estaría desplazado hacia la izquierda, es decir, hacia la forma ácida. Por tanto, los protones del medio van a desplazar esa reacción. Si el pH es mayor que el pK del indicador, veré el color básico y el equilibrio estará desplazado hacia la derecha. Si el pH y el pKa son iguales, tendremos el viraje del indicador. En ese instante vería una mezcla de colores, ¿de acuerdo? Y si el pH es menor que el pKa, tendría el color ácido y el equilibrio estaría desplazado hacia la izquierda, hacia la forma ácida. Como hemos dicho, el intervalo de viraje de un indicador es aproximadamente de 2 unidades de pH. Es decir, si tenemos que pKa es el menos logaritmo de la K sub A del indicador, el intervalo de viraje se vería de pKa menos 1 a pKa más 1 unidades de pH. Es decir, a pH menores que pKa menos 1, se ve netamente el color de la forma ácida. En nuestro indicador que tomamos como modelo, el color amarillo. A un pH intermedio entre pKa menos 1 y pKa más 1, se ve una mezcla de colores de ambas formas. Mezcla de amarillo y rojo, en nuestro indicador que hemos tomado como ejemplo, que sería naranja. Y a un pH mayor que el pKa más 1, se ve netamente el color de la forma básica. En nuestro caso, el color rojo, de este indicador modelo que hemos visto. Como veis, en esta tabla prácticamente tenemos indicadores que cubren todo el rango o la mayor parte del rango de pH. ¿De acuerdo? Vemos aquí que prácticamente todos los indicadores tienen 2 unidades de pH para virar. El amarillo de arisarina R viraría entre 10 y 12, 2 unidades de pH. Luego tendríamos la fenolftaleína, que viraría entre 8 y 10 aproximadamente, de incoloro a rojo. El rojo de clorofenol viraría de amarillo a rojo.
como el que vimos nosotros hipotético, y variaría pues en este intervalo de pH. Fíjense que siempre son intervalos de 2 unidades de pH. ¿De acuerdo? Aquí tenemos el rojo de fenol, también de amarillo a rojo, y vemos que a pH 7, que es el intermedio, es ese color intermedio entre el amarillo y el rojo, que era el naranja, como habíamos dicho, ¿verdad? Bueno, ahí tenemos el objetivo de esta tabla es que veáis que prácticamente la escala de pH la podemos conseguir con distintos indicadores. Hay algunos que tienen viraje dentro de la zona ácida, es decir, a pH menores que 7, a la zona básica, es decir, a pH mayor que 7. Las reacciones ácido-base eran reacciones de neutralización. Nosotros hicimos ya un vídeo sobre la neutralización, pero vamos a recordar lo que era una reacción de neutralización. Se llamaba reacción de neutralización a la reacción entre un ácido y una base. Normalmente un ácido y una base daba una sal más agua. Con el amoníaco, acordaos que no daba agua sino sales de amonio. Si esto no lo domináis, os aconsejo que veáis el vídeo donde se explica cómo formular estas reacciones. Llamamos punto de equivalencia al punto de la reacción en el que se han consumido tanto el ácido como la base. Es decir, cuando no queda ningún reactivo ni ningún producto en exceso. El punto de equivalencia realmente es un punto teórico. Es el punto teórico donde todo el ácido ha sido neutralizado por la base o viceversa. Pues bien, una volumetría es un procedimiento para calcular la concentración de una disolución, un ácido o una base de la cual desconozco su concentración, a partir de la medida del volumen, de ahí el nombre de volumetría, de otra disolución de concentración conocida necesario para neutralizarla. Por ejemplo, yo tengo un ácido del que desconozco su concentración. Yo puedo valorar ese ácido midiendo el volumen de una disolución de base de concentración conocida necesaria para neutralizar completamente a ese ácido. Cuando se produce la neutralización, decimos que estamos en el punto de equivalencia. Bien, las volumetrías ácido-base tienen su fundamento químico en el cambio brusco que se produce en la concentración de protones en las cercanías del punto de equivalencia de la reacción de neutralización. Ese cambio brusco de pH se puede poner de manifiesto por medio de técnicas instrumentales físico-químicas o, mucho más sencillamente, mediante indicadores coloreados que cambian de color en un intercambio de pH que contenga al punto de equivalencia. Normalmente el indicador adecuado pues sería aquel que tenga un pKa igual o muy parecido al pH teórico en el que se va a producir el punto de equivalencia. El punto de equivalencia dije antes que era un punto teórico, es decir, es difícil determinarlo exactamente. Cuando nosotros vemos el viraje del indicador, en ese momento que sabemos que ya se ha producido la neutralización, ese momento lo llamamos punto final. ¿Qué diferencia hay entre el punto final y el punto de equivalencia? Pues que el punto de equivalencia es un punto teórico y el punto final es el punto donde nosotros percibimos que se ha llegado a neutralizar. ¿De acuerdo? Hombre, lo ideal es que sean muy cercanos, ¿de acuerdo? O prácticamente iguales. Pero es importante hacer hincapié en que no son cosas iguales. El punto de equivalencia es el punto real, el punto teórico, el punto final es el punto donde nosotros percibimos que se ha llegado a la reacción de neutralización. Lo primero que tenemos que hacer para hacer una volumetría en el laboratorio es disponer en un matraz un volumen conocido de la disolución de ácido o base que queremos conocer la concentración.
es decir, de la disolución de concentración desconocida. Ese volumen conocido, que se mide con una pipeta, se denomina alícuota. A ese matraz se le añaden unas gotas de indicador, normalmente 2 o 3 gotas del indicador. Se elige un indicador cuyo intervalo de viraje, que recuerden que era 2 unidades de pH, esté próximo al pH en el punto de equivalencia. Normalmente podríamos decir que el pH del punto de equivalencia sea prácticamente igual o muy cercano al pKa del indicador. Ahora bien, el pH en el punto de equivalencia no siempre es el mismo. ¿Por qué? Porque depende de la sal que se forme. Porque la sal puede hidrolizarse o no, puede sufrir hidrólisis, ¿de acuerdo? Si la sal formada sufre hidrólisis ácida, tendremos un viraje en pH ácido. Es decir, si la sal formada es, por ejemplo, si la sal formada, por ejemplo, es el cloruro de amonio, pues el amonio, que procede de una base débil, es un ácido con la fuerza suficiente para arrebatar un protón al agua formando amoníaco y protones. Tendríamos, por lo tanto, una hidrólisis ácida y el viraje sería en pH ácido. Si la sal formada no sufre hidrólisis, por ejemplo el cloruro sódico, que es una sal que proviene de un ácido fuerte, el ácido clorhídrico, y una base fuerte, el hidróxido de sodio, tendrá un pH de punto de equivalencia igual a 7. Sin embargo, si la sal formada sufre hidrólisis básica, por ejemplo, un acetato de sodio, que el acético es un ácido débil, por lo tanto el acetato es un ion que sufre hidrólisis, es una base con la fuerza suficiente para arrebatar un protón al agua y por lo tanto me va a dar OH en el medio. Sin embargo, el otro ion no tiene fuerza como para actuar como ácido, porque procede de una base fuerte, que sería el hidróxido de sodio. Por lo tanto, el pH del punto de equivalencia podrá ser ácido, si hay hidrólisis ácida, podrá ser básico, si hay hidrólisis básica, o podrá ser neutro si no hay hidrólisis. ¿De acuerdo? Pues bien, gracias por vuestra atención y continuaremos en un próximo vídeo.